Muy buenos días, hermanos. Espero que estén bien y que el Señor los bendiga mucho. Hoy me toca a mí de nuevo compartirles este devocional y en el día de ayer leíamos acerca de la vida del varón de Dios y destacábamos lo valiente que fue al enfrentar al rey Jeroboam y su capacidad de hablarle con verdad todo lo que el Señor le dijo que hablara. En el día de hoy continuaremos leyendo acerca del varón de Dios, quien luego de orar por el rey Jeroboam, éste lo invita a su casa a comer. A lo que el hombre le responde en el versículo 8: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. En el versículo 9, estábamos leyendo en Primera Reyes capítulo 13, dice: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. En el versículo 11 leemos que había en Betel un viejo profeta que se enteró acerca de lo que le aconteció al rey y al varón de Dios, por lo cual se preparó y fue en busca de este varón. En el versículo 14 dice: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Este varón estaba haciendo las cosas bastante bien, obedecía al Dios que lo envió y cumplía con el llamado. Él tenía claro cuál era su objetivo, no quería apartarse del plan que Dios tenía preparado para con él. Sabía que no podía comer ni beber agua, ni tampoco debía regresar por el camino por donde había ido. Seguimos leyendo en el versículo 18 que dice: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba. Esto se lo estaba diciendo el viejo profeta. Y dice el versículo 19: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Acá vemos cómo el varón de Dios cae ante la mentira del profeta, desobedeciendo al Señor y pecando contra él. Hoy quisiera que meditemos en el aspecto que encontramos en este relato. Que pensemos cómo es que el varón de Dios estaba tan ferviente obedeciendo al Señor y ahora por unas simples mentiras termina cayendo en pecado. Y es que hay que saber que para caer en desobediencia y en pecado siempre lo hacemos a través de pequeños pasos, uno tras otro. El enemigo es astuto y va a aprovechar cada oportunidad para entrar en nuestra mente. Y en este caso podríamos decir que el varón de Dios se dejó llevar por el cansancio físico. Leemos que el profeta viejo lo encuentra sentado debajo de una encina. Probablemente se encontraba cansado por el camino hasta su casa y se echó debajo del árbol a descansar. Esto me hacía pensar en que muchas veces en la vida cristiana nos queremos tomar unos minutos de descanso en el momento equivocado. Sabemos que hay tiempo para todo y a veces nos dedicamos al ocio, a hacer cosas que nos gustan y no somos conscientes de la cantidad de tiempo que nos quedamos debajo de ese árbol. Esto me hacía acordar al tema que compartíamos con Luchi acerca del tiempo. Y decíamos que los tiempos de ocio eran buenos, pero no debemos dedicar tanto tiempo a estos, porque ahí es donde le damos lugar a nuestro enemigo, quien quiere hacernos caer. Nos relajamos tanto que no nos damos cuenta que el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar. Y este pasaje lo podemos encontrar en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Se lo leo en la NTV y dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y como para todo hay tiempo, hay que tener en cuenta qué es lo que Dios nos pide. Hubieron momentos en los que el Señor les dijo a sus discípulos que vayan a descansar un poco. Esto lo podemos leer en Marcos 6:30, sucede antes de la alimentación de los 5.000.
Y también hubieron otros casos en los que les pidió que los acompañe en oración cuando estaba por ser entregado. Claramente el varón de Dios en ningún momento se le dijo que descansara para retomar fuerzas y que después siga su camino. Por eso debemos discernir cuándo el Señor nos da la posibilidad de descansar y cuándo nos dice que debemos seguir luchando, debemos seguir caminando. Dicho esto, entendemos que el enemigo está al acecho. Anda alrededor nuestro buscando la oportunidad de hacernos caer. Al varón de Dios lo encontró en forma de un profeta mentiroso. A nosotros en el día de hoy se nos presentará de diferentes maneras, o de la misma manera que se nos presentó la última vez que caímos. Por eso debemos permanecer firmes y fuertes en nuestra fe. Jesús fue probado y tentado en todo y nos dejó un gran ejemplo de esto en Lucas en capítulo 4, cuando fue al desierto. Dice la Biblia que era tentado por el diablo, pero en cada propuesta que el enemigo le brindaba, él respondía con la palabra de Dios diciéndole, escrito está. El final de la historia del varón de Dios fue lamentable. Lo leemos en los versículos 20 al 24, donde el juicio divino de Dios cae sobre su vida. Hermanos, seamos conscientes que el pecado, la desobediencia a Dios, tiene consecuencias, y ojalá que actuemos de manera sabia ante las estrategias del enemigo. Nada más para decirles, hermanos, y espero que esta palabra sea de ánimo y de aliento para ustedes y como lo fue para mí. Que el Señor los bendiga mucho.